Sí, bueno, ok. Pues muy buenas noches a todos los presentes, compañeros y compañeras mediadoras que están aquí el día de hoy, los de la zona sur del país, pero también a todos nuestros compañeros mediadores que vienen de los demás estados por la Mesa de Pueblos Originarios. Bienvenidos y bienvenidas. Pues bienvenidos a este conversatorio. Con Paloma Sáiz, ella es la directora de Brigada para Leer en Libertad. Espero que el día de hoy esta charla sea para ustedes también una herramienta para que puedan llevar cada uno y cada una de ustedes a sus salas de lectura. Paloma, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, voy a leer para quien no te conozca todavía o no tenga una noción, para que vean quién es Paloma Sáiz. Ella es promotora cultural desde hace ya 40 años, asesora por parte de la UNESCO del Plan Nacional de Lectura de Guatemala, tiene el reconocimiento por la Asociación de Mujeres de Éxito de Colombia por la labor en la promoción de lectura, conferencista sobre fomento a la lectura en ferias nacionales e internacionales, y en 2017 medalla al mérito en las artes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México como reconocimiento por su labor al frente de la Brigada para Leer en Libertad. Ella ha creado 8 programas de fomento a la lectura desde la Secretaría del Gobierno de Ciudad de México, para leer de boleto en el metro, Letras en Rebeldía, Sana Sana leyendo una plana, Letras en Llamas, Red de Tianguis de Libros, Remates de Libros, Letras en Guardia, Libro Club, Letras en Rebeldía y Letras de Luz. Y ahorita nos va a hablar un poquito, yo espero, no de todas, pero sí de algunas de las actividades. Muy bien, pues bueno, un poquito hablando de este concepto de libertad. Encontré una cita que dice: la libertad es una de esas palabras que valen más que el significado. Y la libertad es un estado del espíritu, por Paul Valéry. Entonces, es la libertad una de esas cosas que el ser humano se ha tomado muy en serio a lo largo de la historia. Algunos dicen que no existe, otros dicen que sí, pero que pues depende, ¿no? En diferentes grados hay o no hay libertad. Pero en cuanto al fomento a la lectura, pues aunque no estamos muy seguros si la lectura nos puede dar valores absolutos, sí sabemos que definitivamente leer nos hace más libres y más conscientes. Esto a lo largo de nuestro camino, por supuesto. Y el goce y el placer de leer libros como Peter Pan o La Isla del Tesoro son maravillosos, pero a veces también sufrimos con algunas historias, ¿no? Es tiempo, es energía, lo que hacemos cuando leemos se goza y se sufre en algún momento, yo creo. Y sin embargo seguimos en este camino de lectura. En este sentido, Paloma, sí me llama mucho la atención que hablemos de la libertad y que hayas tomado este concepto para llamar así a la asociación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Espero que esta charla les sirva a todos y por lo menos que colabore con todo el trabajo que hacen ustedes por fomentar la lectura. Quiero decir que el término de para leer en libertad no es mío, ¿sí? Se lo debemos a Paco Ignacio Taibo, que en algún momento formó parte de la brigada y que después lo tuvimos que correr porque como se fue al Fondo de Cultura Económica no nos quedó más remedio que decirle para afuera. Entonces, pero sí creo que si lees eres mucho más libre porque tienes muchas más armas para defenderte de todo, ¿no? Defenderte de tu vida cotidiana, del día a día, de lo que está pasando en el mundo. Te vuelves mucho más crítico, tienes muchas más armas con que defenderte. Entonces, pues yo creo que sí, que te da libertad, ¿sí? La lectura da libertad y por eso adoptamos ese lema, ¿no? Para leer en libertad, ¿no? Y sobre todo creo que lo que les podría a ustedes servir es que yo les cuente un poco la experiencia de todos estos, en principio estos programas que decían y después la experiencia
de la Brigada para Leer en Libertad, porque estos programas que mencionó no se hicieron dentro de la brigada, sino se hicieron anteriormente dentro de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, hasta que nos corrieron. Y entonces tuvimos que hacer la brigada, ¿sí? Habíamos decidido que queríamos, de alguna manera, pues que esto de fomentar la lectura fuera una cosa que no solamente se quedara pues como lo hacen ustedes de alguna manera, y que creo que es absolutamente encomiable, con pequeños núcleos de gente, sino también pensar un poco en que queríamos algo un poco más masivo, ¿sí? Y entonces nos ocurrió que el metro de la Ciudad de México pues era quizás el lugar más adecuado para hacerlo masivo. Pero además, un día que me subí en el metro vi a la gente regresar de sus trabajos cansados, agotados, con ganas de ya llegar y demás. Y de pronto pensé, bueno, ¿y si pudiéramos ponerles libros a la mano para que en vez de estar ahí pensando, chin, mañana tengo otra vez que volver al mismo lugar y hacer las mismas cosas, me puedo un poco escapar, ¿no?, mentalmente leyendo algo, ¿no? Y bueno, y así surgió el Para Leer de Boleto en el Metro, que era un libro donde en una de las líneas del metro se ponían unas antologías, donde era un solo libro, ¿no? Hicimos 250,000 ejemplares de ese libro y estaba en un armarito ahí a la entrada después de pasar los torniquetes de entrada, y tú lo tomabas sin más, y la idea era que lo leyeras durante el trayecto y que al bajarte lo devolvieras. Entonces, con el lema, tómalo, léelo y devuélvelo, ¿sí?, para que otros puedan leerlo, así se dio, y logramos hacer 10 antologías, ¿sí? Y quiero decirles que bueno, cada una de esas antologías tenía 250,000 ejemplares, entonces imagínense a la cantidad de gente que pudo haber llegado. Además, se hacían antologías como era en la Ciudad de México, era de escritores que vivían en la Ciudad de México, que podían ser extranjeros, podían ser del interior de la República o de donde fuera, ¿sí? Bueno. Y entonces resultó, la verdad es que muy bien, pero de pronto dijimos, bueno, pero también hay otros lugares donde podíamos hacerlo de una manera masiva. Entonces nos ocurrió los hospitales, en los cuales quiero decirles que Mío estuvo trabajando justamente en ese programa. Y entonces se llamaba Sana, Sana, leyendo una plana, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era poner en los hospitales un anaquel también con otras antologías, ¿no?, pero con el mismo sistema de tómala, léela y devuélvela, y mientras la gente esperaba en los hospitales, pues tenía como leer. Después dijimos, bueno, ¿y la policía? Pues también, ¿no? Entonces nos fuimos y hicimos un programa que se llamaba Letras en Guardia. Entonces los policías, se les daba una antología a cada uno de los policías, y una vez a la semana en algunos casos, en otros dependía de la dependencia, cada 15 días se reunían a discutir el libro, ¿no? Después se nos ocurrió hacer otro que se llamaba Letras de Luz, justamente para discapacitados visuales, ¿no? Y entonces se hizo en braille y en tinta, ahí sí nada más se hizo un ejemplar. Después, un día estoy en mi escritorio así trabajando, y de pronto cuando levanto la vista veo a 5 bomberos vestidos de bomberos, con lo cual se pueden imaginar que se me fue el alma al suelo, y yo dije, incendio. Entonces casi salgo así corriendo y me dicen, no pasa nada, es que venimos a decir que por qué a nosotros no. Entonces dije, pues tienen toda la razón. Y entonces me dijo, es más, ya sabemos hasta cómo se va a llamar el programa. Le dije, perfecto, ¿cómo se va a llamar? Letras en Llamas. Y entonces así se llamó.
Después habíamos recuperado los libroclubes, ¿no? Los hermanos de las salas de lectura que los habían medio abandonado, ¿no? Teníamos Letras en Rebeldía, que era para todas las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México. En todos era más o menos el mismo sistema. Hacíamos unas antologías, se las regalábamos, en este caso, tanto a los policías como a los bomberos, como a los muchachos. Ahí se les regalaba directamente y cada mes se tenía con los escritores de las antologías, se tenían reuniones de discusión con ellos, ¿no? Teníamos, creo que bueno, los tianguis de libros, que eran pequeñas ferias de libro, ¿no? Donde se vendían libros a precio muy barato y demás. Y bueno, colaborábamos con la Feria del Libro del Zócalo, ¿no? O sea, éramos de los que programábamos la Feria del Libro del Zócalo. Y teníamos otro programa más que se llamaba Remate de Libros. El remate de libros, que ahora se sigue haciendo y que lo seguimos haciendo, ahora sí nosotros, como brigada, de pronto descubrimos que las editoriales, después de que un libro ya pasó por todas las librerías, ya lo pusieron en oferta, ya lo pusieron en descuento, ya de todo, se va a las bodegas y al poco tiempo lo destruyen, ¿sí? Entonces, cuando nos enteramos dijimos, ¿cómo puede ser posible, verdad, que se destruyan libros cuando hacen tanta falta? Entonces fuimos y chantajeamos vilmente a las editoriales y les dijimos, lo vamos a hacer público, ¿sí? Si no vienen, nosotros les vamos a poner el lugar, les vamos a dar todas las condiciones, pero tienen que ponerlos a precios verdaderamente de remate. Bueno, quiero decirles que ha pasado ya, creo que vamos por el remate número 18 o 20, por ahí ya no me acuerdo, y tenemos ahora en el Monumento de la Revolución en la Ciudad de México libros desde 10 pesos hasta 150, los más caros. Pero cuando les digo 150, no crean que son los 150 que pueden encontrar en una librería, sino a lo mejor son libros de 2,000 pesos que de pronto los pueden encontrar a ese precio, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos muy felices con todos estos programas y de pronto nos corrieron. ¿Por qué razón? Pues porque no se entendía que la lectura era verdaderamente imprescindible, por razones absurdas, porque estábamos en el Zócalo y iba a haber una marcha de los electricistas, ¿se acuerdan cuando corrieron a los 40,000 trabajadores? Y entonces iban a ir hacia el Zócalo. Yo dije, pues sí, que vengan, aquí los recibimos, pero con los brazos abiertos, pero bueno, nos corrieron, ¿para qué les cuento? Y de pronto nos vimos, éramos casi 30 personas, pero bueno, unos fueron para un lado, otros para otro, pero unos cuantos de pronto dijimos, bueno, pues si esto es lo que está funcionando, nos gusta hacerlo, nos parece imprescindible el fomentar la lectura de esa forma, ¿qué hacemos, no? Y eso se nos ocurrió hacer una asociación civil. Verdaderamente no le veíamos el más mínimo futuro a esa asociación civil, porque fíjense ustedes que no teníamos el más mínimo apoyo de nada, ¿sí? Trabajábamos en mi casa y demás, pero como habíamos estado haciendo esos programas con todo el resto del gobierno de la Ciudad de México, la verdad es que teníamos como mucho prestigio frente a ellos. Entonces empezamos a trabajar con el resto del gobierno de la Ciudad de México, excepto con Cultura, claro, que eran los que no nos querían. Entonces, quiero decirle que ahora trabajamos perfectamente bien con Cultura y somos unos super aliados, pero en aquel momento no había manera. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a proponerles a cada una de las delegaciones entonces, que son alcaldías ahora, el hacer ferias de libro, siempre en lugares abiertos, siempre al paso de la gente, donde normalmente va la gente, siempre con una programación donde no solamente se presentaran libros, sino también hubiera debate, ¿sí?
hubiera mucho debate histórico, mucho debate político, ¿sí? Y mucha literatura, ¿no? Y entonces hacíamos estas pequeñas ferias con programación y demás. Pero de pronto se nos quedaba cojo algo y era que, bueno, pues aunque siempre todos los expositores que venían con nosotros, todas las editoriales, distribuidores y demás, les pedíamos que no solamente llevaran los libros que acababan de salir, las novedades, sino que llevaran buenos libros, pero a precio muy bajo, ¿no? O sea, que buscaran todas las ofertas y demás. Entonces, pero aún así sentíamos como que nos faltaba algo más porque de pronto había libros que habíamos leído hacía muchos años y que nos parecían que eran imprescindibles para volver a la gente lectora y que se enganchara y demás. Y entonces decidimos hacer libros también. Una de nuestras compañeras que no tenía ni idea de cómo aprendió, no tengo ni idea, pero bueno, aprendió a formar libros, a hacerlos y demás. Y conseguimos un impresor que verdaderamente entendió también nuestro trabajo y que se portó con nosotros siempre de maravilla, y entonces nos hacía los trabajos verdaderamente muy, muy baratos, ¿no? Lo más bajo posible. Y entonces empezamos a editar libros, pero editábamos libros para regalar. Esos que están puestos ahí, justamente es una muestra, pero tenemos en línea 295 títulos que pueden ser descargados gratuitamente, ¿sí? Pero además en cada feria lo que hacemos es regalamos 1, 2 o 3 libros a todo el público que asiste. Entonces o se presenta el libro o algún tema que tenga que ver con ese libro y se regala. Pero además pues decidimos como hacer muchas más cosas. Antes, al principio hacíamos también, por ejemplo, de que últimamente ya no, cuando estábamos empezando, hacíamos, por ejemplo, lecturas en comedores comunitarios, ¿sí? Hacíamos también lecturas en los parques, ¿sí? Donde en algunos se ponían una pequeña biblioteca que se abría y se cerraba todos los días. Hemos estado como recorriendo toda la gama de qué hacer para que la gente, para poder acercar los libros a la gente. No, creemos que eso es lo más importante, el que tú puedes decidir si quieres leer o si no quieres leer, pero lo que sí no puedes hacer es que no tengas el acceso fácil a un libro. Y por eso nosotros regalamos tantos libros. Entonces, bueno, también hacemos cursos de formación, tanto de formación literaria como de formación política, como de todo. Entonces, o por ejemplo, hacemos bibliotecas comunitarias, ¿sí? Preguntamos, por ejemplo, muchas veces que no tienen ningún libro, entonces a base de donaciones les pedimos a la gente que nos done libros, nosotros los organizamos, vemos para dónde pueden ir, porque hay muchas escuelas, por ejemplo, primarias que no tienen ni siquiera biblioteca, ¿no? O algunas comunidades que si no les llega un libro así, no les llegaría nunca, ¿no? Entonces, pues esta labor empezamos, les digo, hace 15 años y con una pequeña ayuda de la Fundación Rosa Luxemburgo desde hace más o menos como 10 años, aunque es muy pequeña la ayuda, ¿sí? Pero pues nos sirve como algo constante y hemos logrado hacer entre que en cada una de las ferias que hacemos ponemos nuestra propia librería, ¿no? Entonces, entre eso, entre que vamos, por ejemplo, con una alcaldía y le decimos, queremos hacer una feria, entonces nosotros hacemos de todo, o sea, ponemos desde, si quieren ellos, desde las carpas, toda la logística, todo eso, hacemos la programación, nosotros tenemos el contacto con todos los escritores que llevamos, nosotros los llevamos, los traemos y demás, o sea, y eso pues nos pagan una cierta cantidad que quiero decirles que es muy chistoso, pero
les sale mucho más barato contratarnos a nosotros que intentar hacerlo ellos. ¿Por qué? Porque no hay experiencia, entonces todo puede ser carísimo y sin embargo cuando lo hacemos, además intentamos que las ferias que sacamos nosotros sean ferias muy, muy baratas, ¿sí? Porque el chiste es que los libros no se encarezcan, ¿no? Sino todo lo contrario, que cada vez tenga más posibilidades de que la gente pueda acceder a ellos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, así hemos estado. ¿Qué les diría yo de por qué hicimos esto y por qué creo que a ustedes les podría servir? Porque lo que nos dedicamos cuando empezamos a pensar en el fomento a la lectura, empezamos a soñar con qué cosas podrían hacer que atrajeran a la gente a la lectura, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En dónde? ¿En qué espacios? ¿No? Entonces yo decía, a ver, espacios donde tengas que pasar a fuerzas, como es por ejemplo el transporte, ¿no? Sobre todo en la ciudad, aquí no tanto, pero en la Ciudad de México es horrible las horas de transporte. Por ejemplo, eso cuando va uno a una oficina ahí a hacer algún trámite que son también horribles, ¿no? O por ejemplo en los hospitales, ¿no? Que desafortunadamente pues todos tenemos que pasar alguna vez por ahí. Entonces empezamos a pensar en buscar los lugares donde la gente podía tener tiempo, porque es verdad, la gente llega normalmente y sobre todo en los lugares como la Ciudad de México, que es tan estresante, cansados, ya hartos y tienen que preparar para el día siguiente y no hay tiempo, ¿no? Ya cuando ya sería tiempo de leer, pues ya está todo el mundo tan agotado que dice ya no quiero, lo último que quiero es eso. Pero entonces buscar los lugares. Entonces, pues la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Somos, les digo, casi autosuficientes, excepto por esa pequeña ayuda que nos da la Fundación Rosa Luxemburgo. Trabajamos y colaboramos no solamente con el gobierno de la Ciudad de México, sino con los gobiernos que nos invitan estamos en estos momentos en Oaxaca en una feria del libro grande, ¿sí? Hemos estado en Mazatlán, hemos estado en Veracruz, en Querétaro, en Puebla, en fin, en todos los lugares donde hemos tenido chance de ir, ¿no? Y que creo que lo que tenemos que hacer es, y más todos ustedes que yo sé que desde hace tantos años trabajan, ¿no? Tratando de que la gente lea, es echarle imaginación, ¿sí? Ver cómo hacemos para que realmente las cosas funcionen y podamos atraer más gente hacia la lectura, ¿no? Que no nos quedemos con esta idea de que, bueno, pues así trabajamos y así nos quedamos. No, vayamos más para allá, inventemos cosas, hagamos otro tipo de cosas diferentes para poder atraer a la gente y para poder leer. No hemos podido tener no hemos podido hacer un análisis de realmente qué tanto hemos incidido en la gente. Yo calculo que más o menos de nuestros libros debemos de haber ya, no en los programas, sino ya de la brigada, yo calculo que por lo menos unos 3 millones de libros los debemos de haber, entre 2 y 3 millones debemos de haberlos repartido, más todos los que hemos puesto en circulación por precios muy, muy, muy baratos, ¿no? Entonces, pues no hemos tenido tiempo como para ponernos a analizar qué tanto ha subido el índice de lectura, ¿no? Pero como bien decía Paco ayer, estas cifras, por ejemplo, del INEGI, no cuentan las ferias del libro, solamente cuentan lo que se vende en librerías, ¿sí? No cuentan los préstamos, no cuentan las donaciones, ¿sí? No cuentan nada de eso. Entonces, quiero contarles otro programa que tenemos siempre dentro de las ferias del libro, que no es un programa, pero que yo creo que les podría servir mucho a ustedes, que es lo que llamamos el tendedero de poesía, ¿sí? Y entonces hacemos un tendedero como si fuera de ropa, con hojas de colores, cada una con
poema diferente y con un letrero grande que dice, léelos todos y llévate el que más te guste. ¿Sí? Quiero decirles que en una feria del Zócalo casi se nos fueron 10,000 poemas. ¿Sí? O sea, entonces, ese tipo de cosas, pues ojalá y esta experiencia la puedan ustedes usar. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Justamente de lo que nos comentabas, efectivamente has hecho mucha labor de forma masiva. Quizás las salas de lectura trabajamos como en un espacio más pequeño, algunas, no todas, pero cuando nos juntamos y hacemos territorialidad, entonces podemos hacer eventos un poco más grandes. Como, aún así, ¿qué visión tienes en este concepto de trabajar en lo poco, en lo pequeño? Mira, yo creo que todo sirve y todo está bien. Y yo creo que el hacer, por ejemplo, al final de cuentas las salas de lectura lo que hacen es de alguna manera acercarte a tu comunidad, ¿no? Normalmente, ¿no? Lo que haces es como estar mucho más cerca y eso es imprescindible, eso yo creo que es invaluable, ¿no? Entonces, cosa que nosotros, eso sí nos cuesta más trabajo porque nosotros hacemos todo al revés, ¿no? De manera como masiva y entonces te cuesta trabajo el tú a tú, ¿no? Que yo creo que es muy valioso. Ahora, hay que intentar que se llegue a mucha más gente, ¿sí? No sé, como ustedes tendrían también que pensar como salas de lectura, ¿no? Si pueden de pronto a lo mejor decir, bueno, ¿qué hacer como para que esto sea? ¿Por qué no salir de a lo mejor donde estoy aquí reunida en mi salita y me voy al parque y me pongo a leer en voz alta, ¿no? Y acercar a la gente. O ¿por qué no me subo en un transporte público, ¿no? Y lo hago. O ¿por qué no? O sea, hay miles de ideas, de formas de todo, pero que yo creo que el que ustedes se acerquen a la comunidad en la que viven, yo creo que eso es imprescindible porque no solamente estás fomentando la lectura, sino de alguna manera estás haciendo no solamente también poco comunidad, sino también estás de alguna manera discutiendo y viendo cuáles son los problemas que nos rodean. Gracias. Justamente creo que trabajamos en comunidad y podemos como visualizar y conocer ciertas problemáticas muy precisas de los espacios donde estamos. Cada sala se mueve en espacios distintos, ¿no? Hay algunos espacios que tienen problemáticas diferentes a la del compañero que está un poco más del otro lado, ¿no? Pero en tu caso, Paloma, ese impacto social y político que has tenido tú de dedicar pues tu vida prácticamente con amor a la lectura, ¿qué impacto ha tenido en ti? Sí, yo creo que sí, que es una forma en la que tú te estás formando, ¿no? De alguna manera en la que de alguna manera te vuelves no solamente tú, sino a través de la lectura te vuelves los otros, ¿no? Y al volverte los otros, empiezas a ser mucho más comprensivo, ¿no? Ante todos los problemas y demás. Pero una cosa además que se me olvidó decirles que yo creo que es imprescindible, aunque medio lo comenté, pero que yo creo que es de alguna manera nosotros en todas las ferias lo que hacemos es que el debate político esté presente, ¿sí? Y cuando digo el debate político, no digo el debate de un partido político o el debate, sino el debate de nuestra vida diaria, cómo nos afecta, hacia dónde vamos, qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho sobre todo es llevar el debate público a las calles, ¿sí? Y eso, de verdad, yo creo que ha sido algo que nos ha venido muy bien, ¿no? Que la gente te agradece, ¿no?
El de pronto llevar a Bartra o a Taibo, ¿no? A que lo oiga la gente que normalmente no lo podría oír en algún otro lado, ¿no? Y que lo pueden estar escuchando en el Zócalo o en la Alameda o en el Jardín Hidalgo de Azcapotzalco o en el, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte importante que tiene que ver con la lectura también, pero que también tiene que ver con la formación, ¿sí? Y yo creo que sobre todo lo que te hace eso es el debate, te lleva no solamente a que leas, sino a que de alguna manera sepas dónde estás parado en la vida y dónde están tus compañeros y qué tanto puedes hacer. Gracias. Justo lo decía ayer Paco en la charla, ¿no? Nuestra historia nos permite saber quiénes somos y dónde estamos. Creo que a veces sí nos pasa un poco a lo mejor el temor de la frase, ¿no? De religión y de política no se habla para no meternos en problemas. Pero pues leer el mundo, que es lo que aprendemos a través del diplomado y de la formación de salas de lectura, estamos viendo esas problemáticas y de alguna forma somos voluntarios, parte de la ciudadanía, cada quien en su estado, en su municipio, que está, que permite o a lo mejor hará con el trabajo comunitario esa forma de visualizar, ¿no? De ver, dejar ver las problemáticas que hay. Entonces, de alguna forma podríamos decir que es casi que forma parte de nosotros, dirías tú, que lo político está presente. ¿Es así? Sí, absolutamente. Yo creo que eso, y fíjate que uno de los temas que más importantes logran ser en nuestras ferias de libro es el tema sobre la historia, ¿sí? La gente te agradece, no sabes cómo, escuchar a los historiadores, ¿no? A que te cuenten la historia, no como la aprendimos en las escuelas, que quieres que no, siempre eran que si las fechas, que si los lugares, que si no, sino que te lo cuenten, ¿no? Tanto Paco como Armando, como Pedro Salmerón, como muchísimos más en México, ¿no? Te cuentan las historias de tal manera que realmente lo que quieres es ir corriendo a buscar el libro para poder, ¿no?, leerlo. Entonces, eso, por ejemplo, es fundamental. Y eso yo se los diría que, bueno, eso me imagino que Paco lo tiene como muy claro y que es lo que dice todo el tiempo, ¿no? Porque sí, los libros de historia parecieran, ¿no?, como que van a ser aburridos, como que van a ser, como que no son los libros que deberíamos de leer en unas salas de lectura, en un club de lectura, y es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, que se acerquen hay muchos libros que te llevan verdaderamente, no solamente a conocer la historia, sino a vivirla de alguna manera, ¿no? Entonces, pues yo creo que es imprescindible. Así es. Así que sin miedo, compañeros, vamos a tomar esos libros de historia que ya nos dijeron que nos van a llegar en el acervo. Los libros de historia que ya nos dijeron que van a llegar en el acervo. Ayer ya nos dijo Paco, así que hay que estar leyendo. Paloma, en este sentido, cuando trabajas de forma masiva, pues trabajas con muchos públicos. Pero en el caso de las salas de lectura, pues a veces sí nos enfocamos en ciertos públicos. ¿Has tenido alguna experiencia con alguna comunidad en específico, con las infancias, o cómo ves en las ferias a lo mejor los padres de familia, en las actividades que se hacen, los jóvenes también, que hablamos mucho, ¿no?, de que los jóvenes no leen, cuando pues hay muchos formatos de lectura en los que los jóvenes siempre están activos en estos momentos. ¿Alguna experiencia que hayas tenido en este sentido con alguna comunidad en específico? Fíjate que yo estuve bastante cerca de los libroclubes, que son pues los hermanos de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba en la Secretaría de Cultura y de ahí estaban los libroclubes. Entonces sí, sé bien más o menos a lo que se enfrentan. Ahora, creo que hay muchas veces, y no sé si estoy equivocada, pero creo que de las salas de lectura y también de los libroclubes, muchos se enfocan en los niños, ¿sí? Y yo creo que a los niños no hace falta fomentarles la lectura, sinceramente, no les hace falta. Si tú ves un niño pequeño, ¿sí?,
chiquito que no sabe leer, te estará ahí llamando para que le leas, ¿no? Pues como ¿qué dice aquí, no? Si empiezan a saber leer, ¿no? Les encantan los libros. ¿En qué momento los estropeamos? En el momento en que empiezan a crecer, y muchas veces las escuelas sí tienen un poco de culpa. No todas, ni muchísimo menos, ni todos los maestros, ni muchísimo menos, pero hay muchos maestros que, yo siempre ponía un ejemplo, cuando de pronto un niño en una escuela está viendo un cuento, ¿qué le dicen? Deja de perder el tiempo y ponte a estudiar, ¿no? Como si el leer, ¿no? Si no fuera formativo también, ¿no? O el otro ejemplo que les ponía era, ¿te castigan? ¿A dónde te castigan? A la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, quieren que los niños de alguna manera no sientan que el castigo es estar en una biblioteca, ¿no? Y es verdaderamente terrible. Entonces, nosotros manejamos como un abanico, ¿no?, enorme de público, quiero decir. Hemos descubierto que sí, que es verdad que la gente de la tercera edad es las que más se acercan a nosotros, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo con los jóvenes, muchísimo. A los niños no, porque tenemos siempre también cosas infantiles, sobre todo sábados y domingos, ¿no? Pero con los jóvenes sí ha costado mucho más trabajo. Ahora, sin embargo, por ejemplo, el otro día se acercó, había una conferencia que estaba dando Paco Ignacio y había un adolescente y se le acercó y le dijo, caray, si así me hubieran enseñado la historia, hubiera sido tan diferente todo, ¿no? Y decir, pues sí, así es. Entonces, bueno, por un lado así, pero por otro lado también estamos tratando de buscar cuáles son los intereses de esos jóvenes y caminar por ahí. Que los cómics, pues vamos a intentar, ¿no?, jalarlos a través de los cómics. Que no, que la ciencia ficción, bueno, pues vamos, ¿no?, intentemos hacer más cosas de ciencia ficción. No, que les gusta más lo policíaco, pues bueno, pues vamos por ahí. Y el chiste es irle buscando y buscando y buscando cómo llegar a ellos. Definitivamente. Creo que voy a pecar un poco porque yo también trabajo con infancias. Creo que a veces tenemos miedo de las juventudes. Me ha pasado con otros compañeros, es que los jóvenes, no sé, tienen algo y me asustan, ¿no? Y estamos hablando de que somos mujeres u hombres adultos que dirían, oh, ¿cómo vamos a dejarnos que los jóvenes? Pero sé que también los jóvenes tienen su propio espíritu de rebeldía. Y en cuanto a ellos, y una de las cosas que igual mencionabas mucho con los programas, hablamos del tiempo, porque ¿qué es una de las cosas que siempre nos dicen? ¿Por qué no leo? Porque no tengo tiempo. ¿Cómo consideras que podríamos combatir un poco este gran? Mira, era lo que yo te decía antes, buscar dónde. Por ejemplo, si dices, tengo muy poco tiempo, pero tengo que ir en el autobús de aquí al trabajo, pues en ese momento, ¿no? Pues que no tengo de eso, bueno, pues me pongo a escuchar un podcast, ¿no?, de algún libro, ¿no?, que por qué no, ¿no? O un audiolibro, ¿no? Yo creo que muchas veces es muy bueno porque no puedes, a lo mejor, no sé, no puedes ir manejando y leyendo, ¿verdad? Pero sí puedes ir escuchando, ¿no? Entonces buscar cuáles son los tiempos muertos que todos tenemos en nuestra vida diaria, ¿no?, para poder entonces dedicarlos a la lectura. Gracias. Sí, pues una sala de lectura, ¿no? Ya podemos tomarnos como esa idea de aquí están los libros, tómalo y léelo. Muy bien. Bueno, para ir cerrando y para que también los compañeros, pues seguramente muchos tendrán algunas preguntas que hacer, solo me queda una duda. En ese cambio que hubo, pues porque pasaste de lo institucional a ser completamente autogestivo. Muchas salas de lectura realmente, aunque forman parte, ¿no?, del voluntariado y tenemos pues las instituciones que cobijan, pero muchas veces están muy alejadas y ellos también de forma, pues cada uno es autogestivo realmente, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos para que ellos no pierdan ese ánimo muchas veces que a veces nos decae? No, yo creo que son, pues realmente, aunque haya un apoyo,
¿sí? En estos momentos del Fondo de Cultura Económica, antes de la Secretaría de Cultura o del CONACULTA, ¿no? Pues yo creo que ustedes son absolutamente autónomos, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Son gente que hacen esta labor, pues porque quieren, ¿no? Porque están convencidos también, ¿no? De que leer te cambia la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que aunque ustedes dependan, y no dependan, sino tengan el apoyo, ¿no? De hecho, pues que yo creo que cuanto más independientes es uno, es pues al final de cuentas mucho mejor. Yo sé que el jefe me va a decir algo, pero ni modo, ¿no? Pero yo sí pienso que la independencia de todos ustedes, ¿no? El poder de pronto decir, bueno, pues no me llegaron todos los libros que yo quería, ¿qué tal si pido donaciones en mi vecindario? ¿Sí? Bueno, es que yo quisiera tales libros y no los encuentro, pues busco, a ver, a lo mejor hay otra sala de lectura que los tiene y que me los quiera prestar. O sea, tenemos que buscar las formas, ¿no? Pero nosotros mismos, aunque haya apoyo y aunque ustedes digan, bueno, queremos esto y queremos lo otro, yo creo que sí, lo que sí deberían de intentar es ser cada vez más autosuficientes, ¿no? Muchas gracias. Pues muy bien. Bueno, para ir, si algún compañero tiene dudas, preguntas. Para que te vean, Omar. Hola, buenas noches. Soy Cristian de la Sala de Lectura Río de Palabras. Me encanta el proyecto que tienen y creo que tenemos algo en común. La Sala de Lectura tiene un proyecto que se llama Las Montañas También Cuentan. Y hace rato cuando decía, ojalá que la gente viera a las personalidades, historiadores, escritores importantes presentarse en un zócalo, en una alameda, en un parque, yo sueño con que esos escritores, esos narradores, esos grandes personajes algún día suban a las montañas de donde yo vengo y que se sentaran a platicar con esos niños, con esos adultos que nunca en su vida han visto a un escritor, ni a un artista consagrado, ni a ninguna de las personalidades de las que a veces se disfruta en las grandes ciudades. Y luchamos por eso nuestro proyecto se llama Las Montañas También Cuentan. No solo de que cuenten historias, también cuentan para las políticas públicas o por lo menos deberían de contar para eso. Como sala lo que nosotros hacemos son campañas de donación y de insistirles a la sociedad civil que nos donen libros, que nos apoyen con el financiamiento de narradores, una serie de cosas que nosotros en una caravana, en una campaña, llevamos desafortunadamente a pie de burro porque no podemos costear un traslado, un viaje a esos lugares, pero justamente cuando la escuchaba yo decía, qué padre que sea un proyecto tan consolidado. ¿Cuál es la recomendación para quienes soñamos o que tenemos sueños como los que usted está cumpliendo y que estamos trabajando como para luchar por ellos? ¿Les parece 3 intervenciones? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paloma. Un gusto volverte a saludar después de muchísimos años. Yo quería agradecerte y compartirte mi experiencia enriquecedora gracias a Brigadas de Para Leer en Libertad. No podemos crear cosas si no conocemos y no vemos a través del ejemplo. Hace 15 años, Paco Ignacio Taibo y usted se presentaron en la Universidad de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, inaugurando un programa que se llamaba Leyendo sin Censura. Y ustedes lograron que el rector de la universidad comprara un acervo de 100 libros y con eso fue el pie del proyecto para soltar libros en la universidad fuera de la parte institucional de una biblioteca, sino que fueran libros que se moderaran, que se liberaran para que los jóvenes pudieran leer. Gracias a que el proyecto, a través de voluntades, a través del apoyo de voluntariados de jóvenes que querían participar, se logró que el programa, que era voluntario, se institucionalizara. Y en la universidad se creó una asignatura de fomento a la lectura.
Ese proyecto surge de la inspiración de conocer las bases del programa Para Leer en Libertad que Paco Ignacio y Paloma tenían en la Ciudad de México. Replicamos el ejemplo como en Chetumal, decía Paco Ignacio, en Chetumal nunca pasa nada, ¿qué podemos hacer de historia? Dice que no te digan que aquí es el fin del mundo, que es el culo del mundo. Aquí en Chetumal pasan todas las cosas y todas las historias que tú puedes contar. Y a partir de esa inspiración empezamos a traer a historiadores que nos contaban la narrativa de la historia de nuestro Quintana Roo desde una visión más homogénea, más democrática, más esperanzadora. No teníamos libros, no teníamos bibliotecas en Chetumal porque es una ciudad muy pequeña y decidimos empezar a pedir donaciones. La gente al ver, hicimos nuestra primera feria del libro usado que nunca se había hecho en la ciudad. Y con mucho esfuerzo logramos vender el acervo para poder luego hacer acción poética. O sea, una cosa derivó a la otra. Durante 6 años hicimos feria del libro usado, homologando lo que ustedes hacían en México. Vender libros a precio de 10 pesos para que toda la gente tuviera acceso al libro, porque no podemos mediar sin el material, sin los libros. Y quitarles el miedo a las personas a acercarse a estos proyectos. Afortunadamente, 15 años después te puedo decir que en la Universidad de Quintana Roo ya en las 3 facultades se da esta actividad y en la Universidad en línea seguimos también promoviendo la lectura. Muchas gracias por tu ejemplo. Cuirba, Cheni. Buenas tardes, ¿cómo estás, Paloma? Muchas gracias ahorita por lo que has expuesto, por esta experiencia y sobre todo pues una sabiduría de bastantes años del compartir y del aportar hacia la comunidad. Yo creo que lo que voy a comentar es precisamente apoyándonos en la experiencia, cómo se pudiera fortalecer o promover la parte del trabajo de lectura, de la oralidad de los pueblos originarios, porque lamentablemente no hay recursos suficientes ni recursos públicos para los textos en español o en lenguas que llegan del extranjero, mucho menos los hay para los pueblos originarios. Sabemos que hay escritoras, que hay poetas, que hay escritores, narradores en los pueblos originarios, y se hacen esfuerzos, a veces pequeños, a veces grandes esfuerzos, en los estados mismos. No sé a nivel nacional cómo se pudiera fomentar ese aporte de que hubiera recursos que generaran producciones en las lenguas de los pueblos originarios. Precisamente aquí está una mesa muy importante, que es la Mesa de Pueblos Originarios, que inició muchos de estos movimientos, y sí quisiéramos ver cómo se pudiera reivindicar esto. En el caso de Chihuahua hay un programa que se llama PIALI. Este programa es el programa institucional de atención a las lenguas y literaturas indígenas. A través de varios concursos que se hacen cada año y que se han ido integrando, por ejemplo el premio Erasmo Palma, el premio Enrique Servín, que es un recién políglota y literato y todo esto ahí en Chihuahua, Erasmo Palma, que fue un gran cantor, poeta, narrador, rarámuri, reconocido, y también el de Dolores Batista, que es un premio también para escritoras, niñas y niños en lengua originaria. Se ha fomentado un poco y quisiéramos ver cómo pudiera respaldarse a estos escritores y escritoras que ya hay. Sabemos que hay pocos todavía, pero aún así siendo pocos, no hay mucho respaldo hacia ellos como escritores y como narradores. ¿Cómo podría hacerse esto? Gracias. Gracias. A verles, voy un poco por orden. El llevar escritores a la montaña, pues deberíamos, no es tan fácil, ¿sí?, que la gente se mueva de esa manera, pero por supuesto que habría que hacerlo. Bueno, Armando Bartra no para. Armando Bartra va a todos lados, habidos y por haber, es impresionante, ¿sí?, cómo se mueve y sobre todo cómo se mueve justamente en el mundo agrario, ¿no? Por otro lado, bueno, me emociona mucho saber lo de
lo de Chetumal, me alegra mucho de verdad que podamos haber influido y hayamos podido poner, aunque fuera un granito, para que después se desarrollara todo. Así que de verdad estoy muy contenta. Y lo que decía ahora el compañero, vengo de la Feria del Libro de Oaxaca y estaban unos escritores en lengua y decían que estaban como muy enojados porque decían que ganaban premios y después, si se publicaban los libros, los publicaban en español y que era terrible, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, el problema es si lo imprimes en lengua, ¿a cuánta gente llegas? ¿Cuántos pueden leer? ¿Y en qué lengua? ¿Y en qué variante de esa misma lengua, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la salida realmente es, bueno, por un lado, apoyarlos, por supuesto, para que no se pierda, ¿no?, en absoluto todas estas, no solamente eso, sino todas las tradiciones, todo lo que implica escribir ¿no?, en lengua. Pero creo que la salida a largo plazo son los audiolibros, ¿sí? Y creo que yo diría a todos los que tienen salas de lectura en lengua, que lo que habría que hacer sobre todo, que me imagino que lo hacen, pero que sería más que salas de lectura, tendrían que ser salas de oralidad. Porque justamente yo creo que sobre todo eso es lo que hace que no se pierda toda esa riqueza, ¿sí? Porque hay muy poca gente que puede leer, ¿sí?, las lenguas originarias, ¿no? Es muy poco. Entonces, pero sin embargo, el que siempre se esté contando las cosas, ¿no?, la oralidad, creo que verdaderamente ahí sí sería imprescindible, porque sería la manera de no perderlas, ¿no? Entonces, creo que sí, que por un lado habría que hacer alguna, no sé, varios premios, ¿no?, que se premiara a los escritores en lenguas, pero también que sobre todo se pasaran a audiolibros para que de alguna manera pudiera ser mucho más generalizado. Oigan, yo quería, el otro día hicieron un comentario, alguna compañera que no supe quién era, diciendo que casi no había libros sobre mujeres de nosotros. Ok. Les voy a decir lo que tenemos en catálogo, de nosotros, de los… A ver, compañera. No, espérame, la polémica ya te la después. Ok, pero déjenme decirles que de los libros que tenemos de la Brigada para Leer en Libertad, tenemos El feminismo socialista, de Alexandra Kollontai. Tenemos Larisa Reina, periodista roja. El hilo negro de la revolución y el partido liberal, de Yelitza Ruiz. Tenemos la historia de Leona Vicario, de Noemí Juárez. Tenemos 2 libros de Elena Poniatowska, de todos sus escritos en la jornada, 2 tomos. Tenemos Mujeres, Poder y Política. Tenemos Democracia y Revolución en Rosa Luxemburgo. Tenemos la historia de Elena Garro. Tenemos las sufragistas mexicanas. Tati Allende, que es la hija de Allende, del presidente chileno, ¿sí?, que cuenta su historia. Teresita Uribe, la Santa de Cábora. Damas del Tiempo, escrito por Pedro Miguel. Una historia de Benita Galeana. El libro de Cartucho de Nelly Campobello. Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Tina Modotti, que no se puede descargar, pero que también la tenemos ahí, y Consuelo Uranga y las mujeres zapatistas. Entonces, era verdaderamente, quizás no lo entendimos, pero era verdaderamente decir, no, es que no toman en cuenta
para los libros a las mujeres. Bueno, pues tenemos todos estos libros que hablan sobre las luchas de las mujeres. Nada más quería aclarar eso. Bueno, son dos cuestiones. La primera es que ayer en la mesa de diálogo se comentó sobre algunos varones que han influido en la historia de México. Entonces yo levanté la mano argumentando que también se tendría que mencionar a las mujeres que usted acaba de nombrar, que han sido mujeres en la lucha, ¿no? No se las nombró ayer en la tarde. Entonces, por eso yo manifestaba ese sentimiento. En la búsqueda de la historia de México, encontramos que, pues, Antonia Nava de Catalán, esposa de fulanito, o que no sabemos cómo murió, no sabemos cuándo nació, o que Rita, o que Gertrudis, Bocanegra, y ahora estamos a punto de conmemorar la independencia de México. Y siempre se menciona, viva Hidalgo, viva Morelos, pero ¿por qué no nombrar también a esas mujeres que en la lucha también fueron generalas, capitanas, ¿no? Eso pues, ese era mi sentir, no porque no hubiera mujeres, libros al acceso. Ahora, ¿puedo continuar con lo que quería decir hace rato? Era que definitivamente México sí es un país que lee. Tendríamos que ya borrar un poco ese sentimiento de que México no tiene acceso a los libros o que no se lee. Tengo el gusto de conocerla personalmente esta tarde y quiero compartirle que en la Ciudad de México hay dos acciones que me impactaron muchísimo, y es que en el metro, cuando viajaba yo en el metro, veía yo unos pósters, así pegados en las puertas del metro de poesía. Recuerdo a el chiapaneco Jaime Sabines, Rosario Castellanos, y eso influye muchísimo. También recuerdo que había unas bibliotecas circulares que estaban en las como en las casas habitación en las calles, que eran como bibliotecas pequeñas y tenían un eslogan, no se aburra, y había un burro con un libro abierto, ¿no? Lea, o sea, no se aburra, lea. Eso impactó también, de alguna manera, quizá fueron parte de estos programas que destaca usted. Y otra cuestión es que, haciendo cuentas, este programa que hoy cumple 30 años, inicia en 1995. Antes también se contaban cuentos ahí en el parque de Coyoacán, en Los Coyotes. Sí, y bueno, eso, yo quería compartirles a todos mis compañeros y a usted esta tarde que las políticas públicas para impulsar la lectura por placer tendrían ya que modificar un poco ese esquema de que es difícil el acceso al libro y que México no lee. Hay que leer, sí se lee en México, y también pues se están dando todas las facilidades para acercar el libro a juventudes, a niños, niñas y a todos. Muchas gracias. Yo creo que, sí, nada más déjeme contestarle. Yo creo que lo que pasa es que cuando usted hizo el comentario de que no había mujeres, que no se reivindicaban las mujeres en la historia, creo que fue justamente tanto Armando Bartra como Paco Ignacio Taibo, como nosotros como brigada, si hay algo que hemos estado reivindicando es eso. Entonces, bueno, por eso fue que dije cómo, o sea, yo entiendo, yo sé también que en estos momentos el reivindicar a las mujeres eso, pero tampoco lo pongamos como una moda de que ahora tenemos que reivindicar a todas las mujeres. No, hay mujeres a las cuales yo nunca, jamás las voy a reivindicar. Entonces, bueno. Muchas gracias, pues agradecer tu participación, Paloma, tu experiencia,
y comentarte, la presencia de la vocación de pueblos originarios en este encuentro tiene que ver con la transversalización del enfoque intercultural en las salas de lectura. Así como Cristian compartió su sueño y nos dice que las montañas también cuentan, tomando lo que él dijo, yo creo que lo que también en esas brigadas y en esos programas funcionaría y debería de ser, ahora que recientemente en la toma de protesta de la Corte, se transmitió en lenguas originarias, las personas que hablan lenguas originarias estaban narrando en varias lenguas lo que estaba ocurriendo, tomaron los estrados. Pienso en aquellos oradores y narradores de las comunidades originarias. Cuando ayer Paco Ignacio decía, no se cuenta la historia, bueno, el colonialismo es lo que nos ha hecho creer y que la historia que no está escrita no se está contando, pero en las comunidades se está contando. Y yo pensaba en la compañera Huirrárica y pensaba en los maracames que hacen recuento a través de los cantos de sus propias historias. Entonces las historias se están narrando, se están contando y se están danzando cotidianamente, pero siguen invisibilizadas. Y yo sueño con una brigada de libertad en que las voces de las personas sabias de las comunidades tomen los espacios y que justamente haya esos intercambios entre salas de lectura con estas personas sabias, mujeres que ayer estaban tomando la palabra con una fuerza y con una sabiduría tan profunda, usando palabras que nosotros en las ciudades no son cotidianas para nuestro corazón y que nos removieron por dentro, ¿sí? Y que nos traen a cuenta esa gran sabiduría. Y si se hiciera una gira de historiadores e historiadoras, yo sueño con una gira de narradores y narradoras en lenguas originarias que pudieran estar en las salas de varios espacios del país haciendo sonar su palabra, haciendo sonar sus historias, narrando las historias que las y los historiadores van a que les cuenten los abuelos y las abuelas. De allí viene. Entonces que quizá un abuelo zapatista que vivió el zapatismo pueda contarlo de viva voz y que tenga un espacio digno como este en el que están ahora ustedes dos dignas compañeras compartiendo. Un sillón, un estrado, un micrófono, una pantalla, como en aquel momento de la Corte, yo lloraba cuando escuchaba que estaban narrando, estaban tomando y decía, es un momento histórico, se está oyendo la voz. Entonces lo que se necesita son espacios y espacios también en los libros, para las letras indígenas, para la gente que escribe, que ya los compañeros y las compañeras, como no hay libros en sus lenguas originarias, ellos hacen los libros maravillosos. Y lo que solicitaríamos, pediríamos, que el Fondo de Cultura publicara esas maravillas que se están produciendo en las comunidades. Gracias. ¿Terminas, Paloma, y luego quiero ir al debate? ¿Yo qué? ¿No quieres hablar? Pero después, cuando acabes, ¿no? A ver, compañeros, cuidado, porque de repente las voluntades abstractas se vuelven deseos concretos y realizables. Y démosle forma a todo esto. De repente sufrimos una fuerte presión en las zonas maya parlantes. Publiquen libros en maya. Acércame el micrófono. Publiquen libros en maya. E inició una auscultación. ¿Te sirven los libros en maya escritos en papel? ¿Cuántos lectores en maya? Y entonces aparece un compañero que dice, no, pero no el maya de estos, el maya de estos, el maya central. Yo soy Tojalabal, a mí no me sirve, hablan bien raro, dice. Y digo, ¿y entonces en cuál maya hay? Y tengo que entrar en la exploración de los mayas, porque no hay un maya, hay muchos mayas. ¿Y cuántos maya lectores tenemos para producir libros en papel? Y entonces llegamos a la reflexión de, pues no hay muchos lectores en maya. Muchos mayaparlantes, muchísimos, ¿sí? Muchos mayaparlantes en sus comunidades, muchísimos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que el PRI hizo durante años, que es producir libros por razones demagógicas y meterlos en las bodegas.
a embodegarlos, le hablo con los compañeros de Linea. Los compañeros de Linea tienen serios problemas de alfabetización. ¿En qué alfabetizas? Alfabetizas en Castilla, alfabetizas en lengua, en zonas bilingües. Y están produciendo libros bilingües. Y reviso su producción. Y digo, ¿qué tal les va? Y nos dicen, de la chingada. Y les digo, ¿por qué? Bueno, porque la alfabetización en origen es la incorporación a la vida cotidiana. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes una presión de abajo hacia arriba de incorporación a la vida cotidiana. Hablar la lengua para sobrevivir. Necesitas saber qué dice el letrero de ese autobús. Y alfabetizas en Castilla. ¿A cuánto el jitomate? Y necesitas saber el recado que hay en el mercado que te dice a cuánto el jitomate. ¿No? ¿Cuánto cuesta? Entonces necesitas una alfabetización funcional presionada de abajo hacia arriba para la supervivencia. ¿Sí? Y en las escuelas hay una tentación en el movimiento agrario de adolescentes de salir del campo para irte a las ciudades. Y el Castilla es un camino, hombre. Es el camino que lo socializa en términos de el México grande. Bueno, entonces ahí tienes a los cineas peleando como locos, tratando de alfabetizar en Castilla. Pero al mismo tiempo son muy sensatos el INEA. Están haciendo preservación del lenguaje comunitario. Y entonces, donde quiera que hay bilingüismo, pues tratan de alfabetizar doble. No sin grandes dificultades, sobre todo donde no hay lengua escrita. Porque muchas de las lenguas originales no se escriben. Tienen tradición, estructura, oralidad eterna. Y entonces, ¿qué haces? ¿Haces libros? Compañeros, la petición de hagan libros en lenguas originales es demagógica. ¿Perdón? ¿Tienes que cerrar la transmisión? Paloma, querida, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Para poder cerrar, solo quería decirle a Paco y a Sofi muchas gracias por la colección de la pluma al vuelo. Si no podemos imprimir en todas las lenguas originarias, mínimo que nos permitan cada año pluma al vuelo 2 y pluma al vuelo 3, y es trabajo para las salas de lectura y para el fondo. Paloma, gracias por estar con nosotros. Y una felicitación por nuestros 30.